Así que hemos preparado una clase para los alumnos de tercer grado de secundaria, teniendo como tema las monarquías europeas del siglo XVIII. Monarquías que van a ser los protagonistas de modelar lo que hoy en día conocemos como Europa, ¿no? Y cómo se van a ir consolidando estas monarquías e ir obteniendo territorios, ¿no? Es el tiempo en el cual prácticamente se dan también las expansiones territoriales, ¿no? Se da la concepción de nuevos territorios, se establecen las colonias en América Central, América del Norte, en África, y así van expandiendo sus territorios estas monarquías, dentro de las cuales vamos a considerar a tres de las más importantes: Francia, España e Inglaterra, sin dejar de lado también las monarquías de Austria, Rusia y Prusia, que también son parte de este tiempo de las monarquías, como se dice, absolutistas, que han tenido un papel relevante dentro de este tiempo de la edad moderna en adelante. Entonces vamos a ir desarrollando, no sin antes decirles a los chicos la recomendación siguiente, que por favor hagan sus anotaciones conforme se va a ir explicando el tema y conforme se va desarrollando. Así que prestos y presten mucha atención, ya que el tema parece ser, como se dice, saturado en unas ocasiones, pero vamos a hacerlo lo más didáctico posible, ¿sí? Bien, continuamos y tenemos pues a estos tres países que son protagonistas de este periodo de las monarquías, ¿no? Algo curioso, quiero que analicen las banderas. ¿Se parecen a las banderas actuales? No, ¿verdad? No tienen cierta similitud, pero no se parecen, ¿no? Tenemos ahí la bandera de Francia, la bandera de Inglaterra y la bandera de España. Las banderas que se utilizaron durante este periodo de las monarquías. Con el tiempo las banderas van a ir cambiando también de cada una de estas monarquías. Entonces vamos a hablar netamente de la forma de gobierno, netamente de las políticas, pero sobre todo vamos a hablar de los reyes que van a liderar estas monarquías. Para Francia, el rey Luis XIV; para España, Carlos V, su hijo Felipe II, si no me equivoco; de Inglaterra, la reina Isabel. Entonces son reyes que prácticamente van a marcar esa brecha, ¿no? de dar inicio a la hegemonía de cada una de estas monarquías. Vamos a apreciar un tiempo importante de la historia universal europea, ¿no? Y esto va a permitir pues conocer y saber cómo se va modelando Europa y cómo va a ir cambiando. Bien, chicos, continuemos. Entonces, ponemos siguiente. Empecemos. Francia. Francia, uno de los primeros modelos absolutistas, y lógico es a bien tomar como modelo, como formato, como ejemplo al tiempo del reinado de Luis XIV de Francia, el rey Sol, ¿no? Entonces, pero ¿cómo asume él la regencia? Prácticamente él asume la regencia a la edad de 5 años. Profesor, 5 años, analicen, 5 años, pero no lo asume cuando tiene 5 años él, sino lo asume cuando cumple 22 años, prácticamente. ¿Qué pasó? A ver, analicen un poquito cuál sería el intrigante en este caso. Perdón, intrigante no, la interrogante. ¿Cuál sería la interrogante en este caso? ¿Qué pasó, profesor? ¿Cómo se dio esto? ¿Qué era lo que pasa? Que él, cuando tenía 5 años, muere Luis XIII y asume la regencia. No puede ser rey por su minoría de edad, por lo que su madre asume la regencia
y su madre automáticamente pone como primer ministro al cardenal Julio Mazarino. Julio Mazarino asume el poder, ¿no? Y lo primero que hacen es cambiar el testamento de Luis XIII y prácticamente lo dejan inválido y ya prácticamente se condecora pues la única reina de la regencia de Francia, por lo que Julio Mazarino prácticamente va a ser su mano derecha. Y en parte fue favorable porque va a permitir pues que Francia crezca, y en todo ese crecimiento de desarrollo de Francia fue creciendo también Luis XIV. Por lo que Francia en este periodo, cuando Julio Mazarino está como, el cardenal está como primer ministro, va a enfrentarse a dos situaciones importantes, dos situaciones importantísimas para Francia, ¿no? Que prácticamente van a permitir el desarrollo de la misma en un determinado periodo de la historia. Entonces, Francia va a ser protagonista de dos hechos importantes. El primero, no sin antes mostrar la imagen de la reina Ana de Austria y el cardenal Julio Mazarino, ¿no? ¿Qué hecho importante va a lidiar este primer ministro Julio Mazarino en Francia? El primero va a ser la guerra de los 30 años. Durante esta situación, Francia va a tener la ayuda de Inglaterra para derrotar a España, y van a obtener la paz de Westfalia. Así se va a dar el primer tratado continental, favorecido a Francia con algunos territorios. Y después va a ser la guerra netamente con España, ¿no? Entonces van a exigirle a España, en especial al rey Felipe IV, que vuelta se reincorpore a la situación de la guerra, ¿no? Esto va a permitir una negociación de paz tras la última derrota español del ejército español en las Dumas, y va a permitir el fin de esta situación con un tratado de los Pirineos. Dicho tratado va a permitir también que se consolide el matrimonio entre Luis XIV con la princesa María Teresa de Austria. Y esto va a permitir, como se dice, una situación que va a ir englobando muchas situaciones, este matrimonio. Prácticamente va a permitir la anexión de territorios de Alsacia, Rosellón y entre otros más. En Francia se está, como se dice, posicionándose dentro de una de las monarquías importantes para Europa. Ahora, esta situación dura solamente hasta que el rey, el cardenal Julio Mazarino, muere y Luis XIV asume el reino a la edad de 22 años y asume la dirección. Este rey prácticamente empieza a hacer cambios eh, importantísimos en Francia, ¿no? Personalmente, la dirección de su gobierno prácticamente se declaró como uno de los más importantes de Francia. A esto tuvo el apoyo de su primer ministro, Juan Batista de Colbert, y le ayudó muchísimo dentro del liderazgo para continuar con estas reformas que prácticamente Luis XIV hace, ¿no? Hace infinidad de reformas. Una de ellas que es prácticamente economizó los ingresos anticipados de la nación bajo un presupuesto, protegió la industria nacional a través de impuestos básicos para las industrias extranjeras, instaló fábricas de pisones, de gobelinos, también suprimió algunas situaciones de aduanas, cambió prácticamente la legislativa, promulgando una ley con un código civil penal para todos aquellos que cometían penas,
Y prácticamente durante su reinado, Francia cogió así un despliegue único en las letras, en las ciencias, en las artes, y así Francia se va coronando como una monarquía fuerte, ¿no? Pero lo preocupante fue lo siguiente, ¿no? Cuando empieza a decaer Francia, prácticamente a la muerte del rey Sol, ¿no? Este rey muere y empieza la decadencia de Francia. Los reyes empiezan a despilfarrar el dinero de la corte de Versalles, va a presentarse guerras, va a haber exceso de los impuestos, ¿no? Va a haber cierto sector privilegiado, ¿no? A esto se va a sumar que va a desatar una serie de guerras civiles y revoluciones que se van a dar. Una de las primeras revoluciones que va a ser la Revolución Francesa, que va a prácticamente terminar con esta situación de Francia. Y vamos a poder ver otra monarquía, que es la monarquía española, ¿no? Ya la clase pasada habíamos avanzado un poquito con esto, de un punto importantísimo de la historia de la monarquía española, que es el matrimonio de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, ¿no? Estos reinos, que son los más grandes de la península, se van a consolidar y ellos van a ser los responsables de consolidar estos reinos, ¿no? Y van a ir, como se dice, el objetivo más que nada es terminar de retirar al imperio turco, otomano, ¿no? El imperio turco otomano, comandados por su líder, mahometanos, o Mohamed, no van a terminar de querer desplazarlo, ¿no? Entonces va a haber una lucha constante, no solamente por parte de él, sino después por su hijo, ¿no? Que va a ser Carlos I o Carlos V, el mismo, su hijo, ¿no? Entonces estos reyes católicos prácticamente van a dar paso a la primera nación del mundo. Años después, los monarcas Carlos V y después Felipe II son los más poderosos de la orbe española. Van a crecer en torno a todas estas luchas que van a dar, no solamente con la expulsión de los turcos y de la península hispánica, sino también la lucha contra los protestantes, ¿no? Los protestantes católicos que va a vivir Carlos V en este determinado periodo de la historia. Vamos a ver Carlos V, primero, para empezar, el heredero de la colonia española en el año 1516 prácticamente, y con él se consolida favorables situaciones para la corona española, ¿no? Él no solamente recibe territorios por parte de la corona española, sino también por parte de su abuelo en Alemania, ¿no? Es por eso que en ese territorio es considerado como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y es conocido como Carlos V y en España Carlos I. Entonces, él va a tener va a ser heredero de grandes extensiones territoriales, ¿no? Muy aparte de eso, de ser heredero, también durante este tiempo se va prácticamente a dar muchos cambios y se van a dar concesiones de territorios nuevos. Así van a surgir las colonizaciones en América, en América del Norte, en Luisiana, por parte de los ingleses, en Francia, entre otros territorios más. Entonces toda la concepción del mundo y de las cosas que están a su alrededor van a ir cambiando, ¿no? Él, al ser testigo de todas estas situaciones constantes de las guerras religiosas católicas, ¿no? Prácticamente van a definir a Carlos V como un defensor de la Iglesia Católica. Es por eso que él también pues firma el Tratado de Paz, no, para definir lo que es de los protestantes, ¿no? La paz de Hamburgo. Va a continuar las guerras contra los turcos, eh, prácticamente va a establecer un virreinato en las Américas, ¿no? Durante su reinado, y entre otras cosas más que va a florecer, ¿no?
durante este tiempo no van a florecer, no va a haber otros aspectos culturales que sobresalgan, pero va a ser necesario que lo tengamos en cuenta para este periodo. Quien después de él va a ser el rey, o sea, la dirección va a ser Felipe II, su hijo, el cual él va a protagonizar un tiempo tan importante dentro de la corona española, porque prácticamente él va a ser el protagonista de la decadencia, ¿no? Con él la monarquía española de Habsburgo alcanzó su mayor apogeo. La más importante y trascendental de la guerra que libró Felipe II contra la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? Contra una contienda que trajo la derrota de España y a su vez el nacimiento de la hegemonía inglesa europea. Prácticamente una guerra no muy favorable para Felipe II, hijo de Carlos V, con la reina Isabel de Portugal. Pero algo muy importante es que él va a asumir características de su padre, ¿no? Al estar ahí muy inteligente, muy conocedor de estrategias también, le van a permitir a él, como se dice, afrontar la guerra no como esperaban en aquel entonces, ¿no? Porque no se esperaba la derrota española, sino prácticamente la derrota inglesa, pero no se dio así el caso. Entonces, pero el, la solución ante esa derrota que propuso Felipe II fue haberle pedido matrimonio a la reina Isabel, la cual se rehusó a darle matrimonio. Y se rehúsa y es considerada una de las causas también de esta guerra contra Inglaterra. El otro punto muy importante causante de esta guerra va a ser la persecución a los católicos ingleses. Y, y qué pasa, que Isabel I de Inglaterra va a defender a los protestantes. Otro causante de esta guerra va a ser los ataques por los corsarios ingleses prácticamente a mercaderes españoles en las colonias americanas, situación que va a permitir va a generar cierta incomodidad a Felipe y el reclamo hacia la corona inglesa. Durante su apogeo, prácticamente la política de España va prácticamente a agarrar, a coger cierta hegemonía y poder, ¿no? Prácticamente gracias a los extensos territorios, y se va a consolidar como la más poderosa del viejo mundo. Prácticamente las riquezas extraídas de América o procedentes de América la van a colocar como dentro de las potencias, como se dice, y va a haber un auge no solamente económico, político, sino también en las letras, ¿no? Prácticamente España va a atravesar la edad de oro de la letra castellana. Van a surgir novelas de Miguel Cervantes Saavedra, es uno de los máximos representantes de las letras hispanas, no gracias a sus aventuras de Don Quijote de la Mancha o simplemente El Quijote. Va a sobresalir este periodo también la poesía de Garcilaso de la Vega, eh, entre otros aspectos culturales que van a sobresalir durante el periodo de Felipe II. Muy a pesar de eso, eh, van a confrontarse en esta guerra con Inglaterra y España, que va a permitir pues la concepción perdón, la hegemonía de Inglaterra, ¿no? Que se va a presentar. Entonces vamos a ver un poquito más acerca de la monarquía inglesa, ¿no? La monarquía de Inglaterra. No sin antes prácticamente aclarar, ¿no? Que los soberanos ingleses vienen con una dinastía del Tudor proveniente de la Edad Media, ¿no? Entonces prácticamente Enrique VIII
va a casarse con María, después de Enrique VIII va a asumir su hija María Tudor y después Isabel I, ¿no? Y esto va a marcar un precedente importante dentro de la corona, ¿no? Tenemos a la reina Isabel I, era hija de Enrique VIII, y Ana Bolena, una de las esposas con las cuales él contrae nupcias, ¿no? Recuerden ustedes que él pide casarse, pidió el divorcio primero con su esposa y pide casarse con ella, ¿no? El resultado de ese matrimonio tiene a María Tudor y quien también no asume el trono, después lo asume prácticamente Isabel I, y ella prácticamente tiene una inteligencia muy especial, muy aparte de su carácter caprichoso y violento. Esto va a permitir que prácticamente forjar una nueva Inglaterra. Es por eso que va a permitir el desarrollo importantísimo de la corona prácticamente. Y a este periodo se le va a conocer como la era isabelina, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué resultados va a tener este periodo para Inglaterra? Importantísimos, ¿no? Muy aparte de librar la guerra entre Inglaterra y España y haber ganado la guerra, ¿no? a Felipe II, ¿no? Muy aparte de haber también sancionado a su prima, ¿no? Con prácticamente decapitada, que María Estuardo de Escocia, por confabular en contra de ella con Felipe II, ¿no? Por traición. Y ella pues condena a su prima a muerte. ¿Qué vamos a obtener durante este periodo de la era isabelina, ¿no? Ella va a hacer lo que su padre anteriormente había hecho. Recuerden que Enrique VIII funda la nueva religión anglicana, ¿no? Y ella va a establecer de nuevo el anglicanismo como religión de Inglaterra. Se va a defender de los reyes españoles católicos, se va a defender ya que ellos también están en una constante persecución de los protestantes. Ella va a prácticamente proteger a los protestantes. Y prácticamente al haber destruido la invencible Armada Española, va, 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 va a posicionarla dentro de las monarquías, la va a posicionar como una de las mejores monarquías al derrotar España, ¿no? Entonces, esto le va a permitir a la reina como posicionarse dentro de una de las más reinas prácticamente con mayor tiempo, ¿no? Después van a haber otras dos con mayor tiempo de reinado en la corona inglesa. Va a permitir la formación de la marina, la industria, el espacio colonial en América del Norte. Se va a fundar Virginia del Norte, entre otras situaciones más que van a permitir que la monarquía inglesa coja ese auge, ¿no? Y prácticamente se establezca una monarquía constitucional sobre la base de un gobierno parlamentario, ¿no? Un punto muy importante es ese, que prácticamente se forma una monarquía constitucional, ¿no? Muy a pesar de las situaciones que va a involucrar a Inglaterra dentro después de la guerra con España. Bien, un punto importante, el que acabamos de ver con la reina Isabel de Inglaterra y la era isabelina, ¿no? Eh, durante este periodo Inglaterra también tiene su máximo esplendor con ella, y también se va a posicionar, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener tres importantes monarquías. Primero Francia, después Francia con el rey Luis XIV, después tenemos a España con el rey Carlos I y el rey Felipe II, y después tenemos a Inglaterra con la reina Isabel, eh, prácticamente la columna vertebral se podría decir que, por así decirlo, del tema,
del tema que estamos tratando el día de hoy para ver esta monarquía. Profesor, pero ¿por qué tenemos que ver las monarquías, no? Es necesario ver cómo están y cómo se están posicionando estas monarquías y cómo están entrando a este siglo XVII y XVIII estas monarquías para poder empezar a tratar de ellas, ¿no? Ahora, estas mismas monarquías se van a ver influenciadas por la ilustración, por un fenómeno, un movimiento cultural que prosigue después de ellas, ¿no? Y a la vez también hay otras monarquías como está la de Austria, la de Prusia, la de Rusia. Prusia parecida con prácticamente después de la Primera Guerra Mundial desaparece de Prusia, no se llega a cimentar, a consolidar Prusia. Entonces son estas monarquías prácticamente las que van a modelar el territorio europeo. Sabiendo esto, muchachos, es necesario que ustedes siempre ahonden e indaguen un poquito más. No se queden con lo que les brindamos, siempre sean autodidactas y prepárense, ¿no? Bien, muchachos, hasta aquí hemos casi, como se dice, llegado dentro de lo que nos toca a nosotros compartir con el tema de historia universal en cuanto a las monarquías absolutistas, ya ahondando un poco más detallado acerca de ellas, y lo que prosigue prácticamente para la próxima semana. Ya estaremos teniendo una próxima reunión en una de nuestras agendadas en nuestra plataforma. No sin antes quiero dejar unas cuantas preguntitas para que usted responda. Tarea responde. 3 preguntas. La primera va a ser referida a ¿qué tratado posibilitó el matrimonio de Luis XIV con la princesa de Austria, ¿no? Usted tiene que responder ahí. Pregunta sencilla, fácil, acabamos de mencionar. La segunda pregunta es, ¿cuáles fueron los territorios que recibió de herencia Carlos V? ¿Cuál es el territorio que recibió de herencia? Y prácticamente recuerden que él recibe territorio por parte de su abuelo. Entonces ahí ya más o menos les voy ayudando en algo. La pregunta es 3. ¿Por qué fue decapitada María Estuardo, reina de Escocia? Ahí se nos ha pasado. Corregimos ahí el error. Acá es 3. ¿No? ¿Por qué fue decapitada María Estuardo, reina de Escocia? Y 4, vendría a ser 4 acá. ¿Cuántos años estuvo en el poder de Inglaterra la reina Isabel I? ¿No? Tenemos ahí 4 preguntas. La primera, ¿qué tratado posibilitó el matrimonio de Luis XIV con la princesa de Austria? 2, ¿cuáles fueron los territorios que recibió en herencia Carlos V? 3, ¿por qué fue decapitada María Estuardo, reina de Escocia? Y 4, ¿cuántos años estuvo en el poder de Inglaterra la reina Isabel I? Bien, chicos, una vez más, nunca está de más poder recalcarles a ustedes, señores, 3 puntos. Hemos visto las monarquías absolutistas: Francia, España, Inglaterra. Por Francia, Luis XIV. Por España, Carlos V y Fernando I. Por Inglaterra, la reina Isabel. Entre las 3, durante este periodo, quien prácticamente pierde hegemonía, ojo, pierde hegemonía, primero Francia, tras la muerte de Luis XIV, empieza su decadencia. España, prácticamente porque es derrotada por Inglaterra. Y la única que se va, como se dice, a mantener y va a quedar como, pues, teniendo la única hegemonía como monarquía, va a ser Inglaterra. Ojo ahí, ojo ahí, esto estamos aclarando, ojo ahí. Y estamos dejando una tarea con 4 preguntas que ya les he mencionado. Entonces, para lo cual necesito que usted responda esas preguntas en una hojita. Si gusta, ilustra, porque es importante ilustrar, ¿no? Contrasta sus apuntes que ha hecho. Y otro punto importante es que tienen que mandar su tarea al correo que se les está dejando. Es 3jesushistoriauniversal@gmail.com. Repito, 3jesushistoriauniversal@gmail.com.
Por favor, chicos, no olvidarse, ¿sí? No olvidarse. Nos vemos, muchachos. Hasta la próxima.